Listo, entonces en este video vamos a hablar de cómo se interpretan las ondas, los segmentos y los intervalos, cuáles son sus valores normales, cuándo es que yo digo que está normal y cuándo es no normal. ¿Listo? Entonces, comencemos con la onda P. Ya habíamos hablado que la onda P corresponde a la despolarización auricular y que debe ser una deflexión positiva en todas las derivaciones menos ABR y B1. En ABR tiene que ser negativa. ¿Por qué tiene que ser negativa en ABR? Porque acuérdense que ABR mira totalmente opuesto a la dirección de despolarización del corazón. Entonces lo que vamos a ver es que la P está negativa. Y en B1 lo vamos a ver isobifásico. ¿Por qué en B1 se va a ver isobifásico? Muy sencillo, porque B1, acuérdense que B1 mira perpendicular a la despolarización del corazón. Entonces aquí lo que vamos a ver es que va un pedacito hacia arriba y un pedacito hacia abajo la onda T. Tal y como se ve aquí, va un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. No se ve mucho porque la onda P es pequeña. Bueno, entonces volvamos acá. La onda P tiene que ser menor a 120 milisegundos, o sea, 3 cuadritos de ancho, 1, 2, 3, y 0.25 milivoltios, que equivale a 2 cuadritos de largo. 1, 2. Esos son los límites que tiene que tener la onda P. Y la onda P, la mitad inicial de la onda P es la despolarización de la aurícula derecha. La otra mitad es la despolarización de la aurícula izquierda. ¿Listo? Bueno, así es como se vería un electrocardiograma, la onda P en B1 que dijimos que tiene que ser isobifásica y en ABR que tiene que ser negativa. En todas las demás sí o sí tiene que estar positiva. Esa es la onda P. Complejo QRS. Dijimos que hablábamos de la despolarización ventricular. La onda Q siempre tiene que ser pequeña en todas las derivaciones. Si es muy grande, si la onda Q supera 2/3 de lo que es la onda R, eso es indicativo de que hubo una necrosis. Esa onda Q es como una cicatriz. Es una marca que nos señala que ahí alguna vez hubo un infarto. ¿Listo? En B1 y en B2 el QRS tiene que ser predominantemente negativo, en B3 y B4 tiene que ser isobifásico y en B5 y B6 tiene que ser predominantemente positivo. ¿Cómo es esta vaina? Ya lo vamos a ver. Importante con lo que quiero que se queden. El QRS tiene que ser menor de 120 milisegundos, o sea, 3 cuadritos pequeños. 1, 2, 3. No se puede pasar de 3 cuadritos, si no es un complejo QRS ancho y es patológico, siempre. Más tarde vamos a ver qué significa patológicamente hablando. Entonces veamos que aquí en B1 y en B2 se dan cuenta que ese QRS es predominantemente negativo. En B3 y B4 ya se comienza a cuadrar y en B5 y B6 es totalmente positivo. Realmente aquí debería B3 y B4 ser un poco más isobifásico. Pero bueno, ¿en qué se basa esto? Resulta que el B1 y en B1 y B2 estamos alejados de la despolarización del corazón. B1 y B2 están ubicados hacia la derecha, son las derivaciones derechas. Y acuérdense que el corazón se despolariza desde derecha, desde el atrio derecho, hacia el ápex que se ubica hacia la izquierda. Entonces, si nos estamos alejando de la derecha, pues el QRS tiene que verse negativo, ¿sí? A medida que nos vayamos acercando con las derivaciones hacia la izquierda, pues más positivo se va a poner, porque la despolarización se acerca hacia la izquierda. Entonces, cada vez que se acerque más a la izquierda, más positivo lo vamos a ver. Y eso es lo que se conoce como la progresión de la R. ¿Listo? Puede haber casos en los que haya una progresión de la R lenta o en casos en los que haya una progresión de la R invertida. Es decir, que aquí el QRS no sea positivo, no sea negativo, sino que sea positivo. ¿Cómo cuándo podría pasar eso? Muy sencillo, cuando el eje se voltea hacia la derecha. Si se nos crece una cavidad derecha mucho, pues entonces la despolarización se va a dirigir es hacia las derivaciones derechas y aquí vamos a ver es esto positivo. ¿Listo? Importante saber eso, muchachos. Y cuando ustedes estén viendo o leyendo acerca del electrocardiograma, en algunos textos se refieren a los QRS de acuerdo a cómo se ven. Les ponen diferentes nomenclaturas. Entonces uno dice morfología de QRS R mayúscula, S minúscula. Entonces, ¿qué significa R mayúscula? Pues que la R está muy grande y S minúscula que la S está muy chiquita. Ahora, ¿cómo sería R minúscula con S mayúscula? Entonces, la R está pequeña, pero la S está grandísima. ¿Listo? Y eso aplica para todos los demás ejemplos. Entonces, por ejemplo, en este. R minúscula
S minúscula, R'. Esta es la morfología de bloqueo de rama, que más tarde la vamos a ver y vamos a ver por qué se forma. Pero entonces dense cuenta que todo tiene su razón de ser. Aquí, por ejemplo, el QRS normal es la Q minúscula, el R grande y la S minúscula. Listo, esas son las morfologías del QRS para que cuando las vean sepan cómo o qué significan. Y la onda T. Entonces la onda T, que corresponde a la repolarización ventricular, tiene que ser positiva en todas las derivaciones menos B1 y ABR, por el mismo principio que le aplicamos a la onda P. ABR porque está en el sentido totalmente opuesto a la despolarización y B1 porque es el sentido perpendicular y tiene que verse isobifásica. ¿Listo? Tiene que ser menor a 10 milímetros en las precordiales y 5 milímetros en las unipolares. ¿Qué importancia tiene saber esto? Cuando la onda T es muy alta, nos habla normalmente de hipercalemia, como más tarde lo vamos a estudiar, y cuando se nos va para abajo o cuando está muy plana, nos habla de hipocalemia o de isquemia, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Lo importante ahora es que sepamos cuáles son los límites normales. Hablemos ahora de los segmentos y los intervalos. ¿Qué segmentos hay? Recordemos que había un segmento PR, que es este que dijimos que está por acá, un segmento ST, que es este que está entre la finalización del QRS y el inicio de la onda T. ¿Y qué utilidad tiene este segmento de PR para nosotros? Nos permite identificar cuál es la línea de base. Ustedes se van a dar cuenta cuando vean el electrocardiogramas en la vida real que hay unos que están súper movidos, o sea, como que de repente comienza a subirse y a bajarse, a subirse y a bajarse el trazado, y lo único que le permite a uno identificar la línea de base, es decir, con cuál es el eje en el que uno se tiene que basar, es el segmento PR, ¿listo? El segmento ST. Entonces, el segmento ST nos va a servir precisamente para definir cuando se eleve o cuando se baje si hay algún proceso patológico. Entonces, él siempre tiene que ser de menos de 1 milivoltio, o sea, menos de un cuadrito, excepto en B2 y en B3. No se puede subir más de un cuadrito ni bajar más de un cuadrito, excepto en B2 y en B3, porque en B2 y B3 los límites son un poco más amplios. Eso lo vamos a ver después en isquemia. Pero entonces el segmento ST normalmente tiene que ser así, sobre la línea de base, no se puede pasar de ahí. El punto J, aquí nace un concepto que no hemos hablado, el punto J. El punto J es el punto desde el cual se define si existe o no una elevación del ST. Si yo, por ejemplo, tengo mi punto J en la línea de base y aquí se me comienza a subir más adelante el ST, eso no es una elevación del ST. Para yo decir que hay una elevación del ST, tiene que elevarse desde el punto J, es decir, desde que finaliza la S. ¿Listo? Ahí es que decimos hay elevación. Y ahora los intervalos, que los intervalos nos importan también bastante. El intervalo PR, entonces el intervalo PR dijimos que era la sumatoria entre la onda P y el segmento PR. Tiene que medir de 120 a 200 milisegundos. Y con base en este es que nosotros vamos a hacer los diagnósticos de los bloqueos atrioventriculares, que los vamos a ver más adelante en las bradiarritmias. El intervalo QT entonces, que es este, el QRS al final de la T, también tiene significancia clínica. Y van a darse cuenta que hay inclusive una fórmula para uno corregir el QT, porque el QT tiene que corregirse según a la frecuencia cardíaca. Si yo tengo una frecuencia cardíaca muy alta, pues entonces esto va a ser más chiquito. Si yo tengo una frecuencia cardíaca muy baja, pues el QT va a prolongarse un poquito más. Pero básicamente en términos prácticos, una prolongación clínicamente relevante es cuando es mayor a 500 milisegundos. 500 milisegundos vienen a ser más o menos 2 cuadros grande y medio. ¿Listo? O sea, cuando esto esté más grande de 2 cuadritos y la mitad, ahí es clínicamente relevante. Bueno, y un acortamiento del intervalo QT clínicamente relevante es cuando sea menos de 360 milisegundos. Otra forma con la cual se calcula es que debe medir la mitad de la distancia entre 2 RR. Entonces, ¿cómo sería eso de la distancia entre 2 RR? Pues, por ejemplo, aquí, si entre este R y este R es el intervalo RR, pues la mitad del intervalo RR, o sea, desde acá hasta acá, sería lo máximo que podría medir un intervalo QT. Entonces un intervalo QT podría medir más o menos como hasta aquí. Eso sería lo máximo que podría medir. Si se pasa,
Es un intervalo QT prolongado. Y por último, aparece una onda que se llama la onda U. La onda U casi nunca se presenta, no es normal, o sea, pues no es común que aparezca. Puede ser normal, puede ser fisiológica. Cuando se presenta siempre hay que sospechar hipocalemia, que lo vamos a ver mucho más adelante. No es lo más común, pero puede aparecer. ¿Y a qué se refiere? A la repolarización del haz de His. Eso normalmente suele estar metido aquí en la onda T. Bueno, listo. Esa fue la interpretación normal del electrocardiograma. Ya sabemos cómo funciona el electro, de dónde salieron las derivaciones, por qué las cosas son como son. Ya sabemos cómo interpretar si es normal. Ahora vamos a aprender a interpretar qué es lo anormal, cuáles son las alteraciones en el electrocardiograma. Eso lo vamos a ver en el próximo video.